Perú, 29 de enero de 2026. Hoy exploramos el esqueleto administrativo de un día en la vida del país. Veremos cuánto cuesta usar el aire para comunicarnos, desde un radioaficionado hasta una gran cadena de televisión. Ajá. Analizaremos el ciclo de vida de las empresas. Algunas se reestructuran, otras convocan socios y algunas, bueno, simplemente anuncian su fin. Y seremos testigos de cómo se defienden los derechos del consumidor cuando se cancela un gran concierto. Observaremos también la maquinaria del Estado en acción, desde el cobro de impuestos y la construcción de obras públicas. Hasta la entrega de concesiones mineras en la Amazonía. Y finalmente, nos detendremos en los detalles más humanos. Las correcciones de nombres y apellidos en registros oficiales que cambian la historia de una persona. Es un vistazo a la gramática invisible que rige la sociedad. Detrás de cada uno de estos avisos de curso legal hay una historia sobre regulación, economía, derechos y, sobre todo, personas. Exacto. Vamos a conectar los puntos entre un comunicado sobre el espectro radioeléctrico y un edicto para rectificar el nombre de un antepasado, mostrando cómo estos procesos, que parecen totalmente desconectados, en realidad conforman el tejido de la vida diaria. Empecemos por algo que usamos todos los días, pero en lo que casi nunca pensamos. El aire, el espectro radioeléctrico. Sí. Lo primero que me saltó a la vista al leer esto es la diferencia brutal de precios que ha fijado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es abismal. O sea, un radioaficionado paga 5 soles con 50. Pero una empresa con transmisión digital de alta capacidad paga 11,000 soles. ¡Wow! Son más de 2,000 veces más. ¿Por qué una brecha tan enorme? Es que ahí se ve una señal de política pública muy clara. Con el radioaficionado, el Estado no busca ganar dinero. Claro. Lo ve como un semillero de técnicos, una afición que puede ser un recurso valioso en emergencias, un laboratorio de experimentación. La tarifa es simbólica, es para que exista un registro. Entiendo. Pero con la gran empresa de telecomunicaciones el mensaje es el opuesto. Estás usando un bien público que es finito y escaso para lucrar, y eso tiene un precio de mercado. Se valora el uso comercial intensivo del recurso. Claro, no es lo mismo un hobby que un negocio que factura millones. Y parece que se toman muy en serio el cobro. El pago es por adelantado, en febrero, y si te demoras, te caen intereses. Sí, pero lo que me pareció más duro es la sanción por no pagar. Ahí es donde se ve el poder del regulador. Para los servicios privados, si dejas de pagar el canon durante 2 años seguidos, la consecuencia es automática. Se anula la autorización. Así de simple. Así de simple. No hay un juicio largo, ni un proceso engorroso. Es una causal de caducidad de pleno derecho. Pierdes la licencia y punto. O sea, te sacan del aire. Es una medida drástica. Demuestra lo valioso que considera el Estado a ese espectro. Totalmente. Y hasta el método de pago es ultra específico. Puedes ir al Banco de la Nación con el código de transacción 3711 o pagar directamente en la tesorería del ministerio. Es la burocracia en su máxima expresión de orden. Sí, tal cual. Y fíjate que esa misma seriedad para regular un recurso público como el espectro se refleja en cómo se regula la vida de las entidades que lo usan. Ah, claro. De hecho, el mismo boletín nos da una clase magistral sobre el ciclo de vida de una empresa en 3 actos. Totalmente. Es un curso rápido de administración. Por un lado tienes a la Sociedad Minera San Francisco II, en Arequipa, convocando a una junta. Ajá. La agenda. Incorporar un nuevo socio y transferir participaciones. Eso suena a crecimiento, a que las cosas van bien y se están expandiendo. Es un movimiento clásico para inyectar capital fresco, traer nueva experiencia o simplemente reconfigurar la estructura de poder dentro de la sociedad. Es una empresa viva, en movimiento. Exacto. Luego está el segundo acto, la transformación. Y aquí hay un caso que me pareció fascinante. Productos El Cedro e Inversiones San Charbel. ¿Ah, sí? Anuncian una escisión. La palabra suena a divorcio, a que algo se rompe. Suena a eso, pero el diablo está en los detalles. Productos El Cedro le pasa una parte de su patrimonio a Inversiones San Charbel y esta última aumenta su capital. Ok. Lo lógico sería pensar que El Cedro, al desprenderse de activos, reduce su propio capital, pero no lo hace. ¿Y eso qué nos dice? Que no están vendiendo una parte, sino reorganizándola. Exacto. ¿Para qué hacer algo así? ¿Es un tema de impuestos?
Puede ser un factor, pero a menudo es más estratégico. Imagina que el Cedro tiene una línea de productos muy rentable y otra que es más nueva, experimental y riesgosa. Ya veo. Al escindir la parte rentable a San Charbel, la protegen, la ponen en una caja fuerte separada. Si la parte riesgosa del negocio original fracasa y acumula deudas, los acreedores no pueden tocar los activos de la empresa hermana. Ah, claro, es una armadura financiera. Justo. Y la pista definitiva está en que el gerente general de ambas empresas es la misma persona. Wilson Ghassan Mufarech Bulos. Ahí está la clave. O sea, es la misma mente moviendo las piezas en dos tableros distintos. Exacto. No es una venta a un tercero. Es una reorganización interna muy sofisticada, permitida por la Ley General de Sociedades. Interesante. Y luego, claro, tienes el acto final del ciclo. El final. Linsasac anuncia su disolución y liquidación. Sí. Nombran a un liquidador, Santiago Alonso García Lizarzaburu, y se acaba la historia. En un solo día, vemos cómo una empresa busca crecer, otra se blinda para el futuro, Y una tercera simplemente deja de existir. Y cada uno de estos avisos, que ocupan apenas unos centímetros en una página, representa decisiones estratégicas con implicaciones legales y financieras enormes. es el dinamismo de la economía encapsulado. Pero a veces ese dinamismo deja víctimas en el camino. Lamentablemente. Y de esas empresas que actúan de forma, digamos, cuestionable, pasamos a un caso que seguro va a resonar con mucha gente. La empresa Total Entertainment S.A.C. canceló 2 conciertos enormes en 2025, el de Foreigner y el de Luis Fonsi. Sí, lo recuerdo. Y según la notificación de Indecopi, la Agencia de Protección al Consumidor, no solo no devolvieron la plata, sino que dieron información falsa sobre cómo pedir el reembolso. Eso es lo más grave. Me parece increíble que puedan simplemente desaparecer. Y es precisamente por eso que la autoridad no se queda en la superficie. Fíjate en el término clave que usan en la resolución. ¿Cuál? Imputan presunta responsabilidad solidaria a los directivos. No están persiguiendo solo a Total Entertainment S.A.C., que a estas alturas puede ser una cáscara vacía, una empresa sin fondos ni activos. Ah, van por los dueños, por la gente de carne y hueso. Eso significa responsabilidad solidaria. Exactamente. Van por el gerente general Pierre Pilifé Garrigue Villavicencio y el gerente financiero Pierre Eduard Garrigue Fernández Dávila. Ok. La ley permite levantar el velo corporativo cuando hay indicios de que los directivos actuaron con dolo o culpa inexcusable. O sea, si sabían lo que hacían o fueron tremendamente negligentes. No pueden esconderse detrás del nombre de la empresa. Su patrimonio personal podría tener que responder por las deudas con los consumidores. Y la historia se complica. Indecopi ya les había ordenado como medida cautelar que presentaran la lista de todos los afectados y no lo hicieron. Incumplieron. Por eso les metieron una multa coercitiva de 12 UIT. Y encima, hay un detalle que lo dice todo. Esta notificación se publica en el Diario Oficial, lo que suele significar que no los encontraron en su domicilio. O sea que están, en la práctica, no habidos. Exacto. Este caso es un ejemplo perfecto de cómo funciona el Estado como garante. No deja al individuo solo frente a la empresa. Claro, despliega un arsenal de herramientas, medidas cautelares para proteger al consumidor, multas para forzar el cumplimiento y la imputación personal a los directivos para que la justicia sea efectiva. Incluso involucran a un tercero. Sí, a la tiquetera Joinus, pidiendo la información aunque protegiendo la confidencialidad de los datos de los compradores. Es un mecanismo complejo, pero necesario. De la protección al consumidor a cómo funciona el motor del país. Vemos un aviso de la SUNAT, la autoridad tributaria, persiguiendo deudas. Por ejemplo, a la cooperativa de transporte Covetrans le reclama más de 9,000 soles de impuestos de septiembre de 2023. Es la cara coercitiva del Estado, la que nos es más familiar a todos. Paga tus impuestos. Es la función básica para financiar todo lo demás. Sí. Pero lo interesante es que en el mismo boletín vemos la otra cara de la moneda de los impuestos. La cara colaborativa. La Municipalidad de Chota, en Cajamarca, está convocando a empresas privadas para un proyecto de agua y saneamiento. Pero no es una licitación normal. No. Usan un mecanismo llamado obras por impuestos. ¿Cómo funciona exactamente? Es un sistema bastante ingenioso. Permite que una empresa privada,
En lugar de pagar su impuesto a la renta directamente al fisco, ¿Sí? use ese dinero para financiar y ejecutar un proyecto de obra pública que un gobierno local o regional ha definido como prioritario. Entiendo. La empresa adelanta el dinero, construye la obra, usualmente con la eficiencia y rapidez del sector privado, y el Estado le devuelve la inversión con certificados que sirven para pagar sus futuros impuestos. O sea que la empresa no dona la obra, sino que es una forma de pagar sus impuestos por adelantado, pero eligiendo un proyecto que tiene un impacto visible y directo en una comunidad. Exactamente. Y supongo que también hay un beneficio de imagen para la empresa. Por supuesto. Es una situación donde, en teoría, todos ganan. El gobierno local consigue infraestructura crítica mucho más rápido de lo que podría con sus propios procesos burocráticos, A la comunidad recibe la obra. y la empresa cumple con sus obligaciones fiscales mientras mejora su reputación corporativa. Y todo el proceso, como muestra el cronograma detallado que publica la municipalidad, es muy formal y transparente. Y mientras unos construyen acueductos, otros buscan riqueza bajo tierra. Hay una lista larguísima de petitorios de concesiones mineras por todo el país. Sí. Agregados Pacífico en Moquegua, Tierra Dorada en Amazonas, Playa 1A en Cusco. El Estado administrando el acceso a los recursos naturales. Es el Estado ejerciendo su soberanía sobre el subsuelo, otorgando a privados el derecho a explorar y eventualmente explotar, a cambio de una contraprestación y la promesa de inversión y empleo. Y en uno de esos petitorios, Esperanza Island en Puno, hay una nota al pie que me llamó la atención. A ver. Se encuentra dentro de los 50 kilómetros de la línea de frontera con el país de Bolivia. ¿Por qué es importante aclarar eso? Esa nota no es un dato geográfico trivial, es una advertencia legal importantísima. ¿Así? La Constitución del Perú, como la de muchos países, establece restricciones a la propiedad y posesión de tierras o concesiones por parte de extranjeros en una franja de 50 kilómetros a lo largo de las fronteras. Claro, por seguridad nacional. Es una herencia de viejas doctrinas de seguridad nacional, exacto. Entonces, si una empresa extranjera quisiera esa concesión, no podría. Necesitaría un permiso especial, un decreto supremo que declare la inversión de necesidad pública. Ah, O sea que el Estado tendría que evaluar el caso y decidir activamente que esa inversión específica es tan beneficiosa para el país que justifica ser una excepción a la regla constitucional. Esa pequeña frase cambia por completo las reglas del juego para esa concesión. increíble. Y bueno, después de hablar de millones de soles, de espectros radioeléctricos, de armaduras financieras y de zonas de frontera, llegamos a lo que pareció un trámite de pueblo, algo casi trivial. El boletín está lleno de edictos del RENIEC, el registro civil. Que a primera vista parecen correcciones de errores de tipeo, ¿no? Exacto. Una ciudadana pide que en un acta de nacimiento el nombre de la madre, que dice Melchora Glenny, se cambie a Melchora Glenny Santisteban. Una I por una I y un apellido. Sí, es una I en lugar de una I y la adición de un apellido. O en otro, se pide corregir el nombre de un padre en un acta de defunción, de Albino Taranco a Albino Taranco Castro. Se está restaurando un apellido, quizá décadas después. Parece un detalle mínimo, ¿verdad? Parece. Pero he visto casos donde una sola letra equivocada en un apellido ha bloqueado una herencia por una década. ¡Wow! O ha impedido que alguien reclame la nacionalidad de sus abuelos europeos. O ha complicado el cobro de una pensión de viudez. Claro. Esto no es burocracia menor, es la reparación de la identidad de una persona y de su linaje ante la ley. Claro, un error en ese documento puede crear un efecto dominó de problemas legales y personales durante generaciones. Absolutamente. Y el hecho de que se publiquen estos avisos es para que cualquiera que pueda verse afectado tenga la oportunidad de oponerse. Precisamente. Es una garantía de seguridad jurídica. Si alguien cree que esa corrección es fraudulenta o le perjudica, tiene un plazo para presentarse. Entiendo. Es el Estado en su función más detallista, más humana, asegurando que la historia oficial, la que consta en los registros, sea un reflejo fiel de la realidad de las personas. Es la burocracia con rostro. Exactamente. Así que, en un solo día, el boletín oficial nos ha mostrado las reglas del juego para transmitir por radio, la vida, transformación y muerte de las empresas, una batalla por los derechos de los consumidores. El complejo engranaje de la economía nacional. Y la corrección de las historias personales, letra por letra. Todos estos avisos, desde el pago por usar una frecuencia hasta la rectificación de un apellido,
Son esa gramática invisible que ordena una sociedad. Nos hacen preguntar qué otras reglas y procesos, publicados discretamente en documentos como este, dan forma a nuestra realidad diaria sin que la mayoría de nosotros nos demos cuenta.